que Dios nos haya permitido estar aquí. Y en esta mañana me tocó predicar a mí. Espero que lo que se hable aquí sea de agrado y que le sirva en algo en su vida espiritual. Durante la semana pasada, hermanos, tuve un accidente muy feo. A lo mejor algunos de ustedes no se enteraron, pero al salir a la puerta del patio de mi casa hay una puerta de fierro, y esa puerta de fierro en la parte de abajo tiene una esquinita. Entonces normalmente yo siempre salgo y salgo muy bien. Cuando es la casa donde uno se mueve, pues ya sabes qué hay y qué no hay. Pero de alguna manera, hermanos, me descuidé, abrí la puerta, salí, y al momento de salir, hermanos, la esquinita de abajo se enganchó en mi pie. Y pues yo dije, no pasa nada, y le di el jalón. Oh, hermanos, me hice una abertura así de grande. Y aquí la traigo en el pie, al que guste se la enseño. Y me dolió bastante, hermanos. Le dije, le digo a mi esposa, no pasa nada. No pasa nada, le digo, no duele. Serenidad y paciencia, como dijo Calimán, ¿verdad? No, pero sí me dolía, hermanos. Y sí pasó algo. Al otro día Luis se le platicó a un amigo que tenemos que es doctor, y fue el doctor y me cosió la pierna porque estaba bastante fea la herida y se estaba saliendo la carne del lugar y hasta nervios ahí. Fue algo muy desagradable y me dolió muy fea la pierna, hermanos. Entonces la semana pasada nosotros teníamos planeado ir a Mazatlán, entonces estaba en riesgo de que fuéramos a Mazatlán por mi pierna, pero le hablamos al doctor para que fuera a la casa. Y ese día, como a las 8 de la noche más o menos, me habla el hermano Fernando, que me dice, Soto, ¿quieres dar la clase? Le digo, hermano, ahorita le digo. Y yo no le quería decir al hermano Fernando por qué, ni modo, voy a tenerse lo que decir. Es que si el doctor me decía que me tenía que quedar, venía y daba la clase. Y si el doctor me decía que podía ir, pues me iba a Mazatlán, ¿verdad? Ya finalmente el doctor me dijo que podía salir. Y salimos a Mazatlán el sábado, más o menos como a las 5 de la mañana. Para las 10 de la mañana nosotros ya estábamos en Mazatlán. Cada que nosotros viajábamos a Mazatlán, cuando algunas de nuestras amistades se daban cuenta que íbamos a Mazatlán, nos hacían todos la misma pregunta. Yo de todos saco un sermón y hasta de este viaje saco un sermón. La pregunta era la misma. ¿Ya fueron a Panamá? Entonces alguien se volvió a dar cuenta de que íbamos a Mazatlán y nos volvieron a hacer la pregunta, ¿y ya fueron al Panamá? Pues como uno que se va formando un criterio y dice, oye, pues ¿qué será el Panamá? Porque de 10 personas que se enteraron que fuimos a Mazatlán, porque hemos ido en varias ocasiones, pues como 9 nos dijeron que si ya habíamos ido al Panamá. Entonces cuando íbamos llegando a Mazatlán, Elvise me dice, oye, vamos a desayunar al Panamá. Le digo, porque es un restaurante, panadería y no sé qué. Y con la tecnología que hay, hermanos, pues inmediatamente tú le pones Panamá al teléfono y te dice, me dio como 5 opciones del Panamá. Y luego me dice mi esposa, ¿y cuál escogemos? Le digo, pues hay una que dicen en la zona dorada de Mazatlán. Pues se supone que es donde hay más lujo y es donde estamos más bonitos, ¿verdad? Entonces le escogimos en el teléfono y ya el teléfono nos dijo por dónde, y llegamos al famoso Panamá. Al estar ahí en el Panamá, Antonio pidió unos hot cakes con la cara de Mickey Mouse. Ven con sus hot cakes. Y como una malteada. Y Alejandra pidió un platillo ahí medio raro con también hot cake, tocino y no sé qué tanto. Elvise pidió unas crepas y yo pedí un platillo tradicional de Sinaloa que le dicen chilorio, pero ahí tenía otro nombre. Ya saben que en los restaurantes le ponen unos nombres demasiado finos para que uno se emocione, ¿verdad? Si son enchiladas le ponen enchiladas suizas y son la misma, nomás que son verdes, pero para que uno piense que fue a Suiza le ponen Suiza, aunque de Suiza no tienen nada, porque ya le pregunté a un suizo que si las enchiladas eran así y me dijo que son un fraude. Así es que no. Pues yo agarré el nombre demasiado y vi la foto del platillo, hermanos. Un platillo así grande, muy bien servido, muy bonito, y dije, este escojo. Esperamos. Alejandra
pidió una ensalada, también de frutas, y en lo que nos traían eso comimos la ensalada de frutas, como entremés. Y ya nos trajeron el platillo, y me trajeron a mí el platillo, hermanos. Y yo, decepción. La verdad me decepcionó el Panamá, hermanos. No era lo que yo esperaba. El platote sí se devolvió así. Ahí se veía que eran bastante frijoles. Yo creo que me dieron como media cucharada de frijoles. Y en la foto, hermanos, ustedes saben que está como el abón y esos productos. ¿Usted ha visto las fotos, hermano? Sale un perfume así, hermanos. El perfume lo ves, hermanos, y lo encargas bien emocionado. Y no te fijaste que en las partes de abajo decía que el perfume era de 5 centímetros. El perfume. Así es que, hermanos, no les recomiendo que vayan al Panamá. A mí la verdad no me gustó. Me dijo mi esposa: Alejandro, es que este restaurante es para gente normal y tú no eres alguien normal, me dijo. Pues la verdad no me gustó el Panamá, hermanos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Le han decepcionado alguna vez? ¿Lo han decepcionado alguna vez? Aún más, hermanos. No nada más la decepción es de allá para acá. ¿Usted ha decepcionado a alguien alguna vez? Fíjense que yo sí decepcioné una vez a alguien y me dolió mucho. Cuando uno está chico, hermanos, a veces la iglesia la agarra como juego. Y yo iba a la iglesia y me sentía bien y seguía lo que se decía en la iglesia muy bien. Pero hubo un tiempo, hermanos, en que me alejé de la iglesia y yo trabajaba en un mercado. Y cuando trabajaba en este mercado, hermanos, me estoy recargando y me disculpan, hermano, porque traigo todavía la herida y me duele un poco, ahí me disculparán. Cuando yo estaba en este mercado, hermano, yo me había alejado bastante de la iglesia. Tan bastante es que mi lenguaje ya no era el de un cristiano. Y me acuerdo que una vez llegó un muchacho ahí a la iglesia, al mercado donde trabajaba, hermanos, y yo tenía que acomodar unos plátanos, y los plátanos se acomodan supuestamente de abajo para arriba, y yo los comencé a acomodar de arriba para abajo, y me dijo: ¿cómo estás? Imagínense lo que me dijo. Se acomodan de abajo para arriba. ¿Que tú las casas las haces de arriba para abajo? Entonces, así como él me habló, yo le respondí. Y le dije: pues lo estás más tú. Y le dije una palabrota. Y cuando dije esa palabrota, hermanos, en unos segundos volteé a un lado, hermanos, y venía entrando una hermana que yo estimo mucho, de edad avanzada. Y me dijo: muchacho, ven para acá. Hermanos, de donde yo estaba, donde estaba la hermana, eran como 5 pasos. A mí se me hizo una eternidad, hermanos. Me acerqué, la hermana me agarró la boca y me dio un beso en el cachete, hermanos. Quiero que sepan que fue el beso más doloroso que alguien me ha dado. Porque yo decepcioné de la hermana. Porque la hermana creía que yo era un cristiano, hermanos. ¿Y qué pasó? Me vio que no era un verdadero cristiano. ¿Te han decepcionado alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Tú has decepcionado a alguien alguna vez? El que te decepciona se siente muy mal y te sientes de una manera muy desagradable, hermanos. Pero quiero que sepan que se siente más feo decepcionar a alguien. Te sientes peor que si alguien te hubiera decepcionado. Y eso les digo porque yo he estado en los dos lados. Y yo creo que ustedes también han estado en los dos lados. Hermanos, si le pedí al hermano Fernando que apuntara el sermón en el boletín, porque me he dado cuenta que algunos dejan los boletines en las bancas y no les toman aprecio, hermanos. Y quiero que por favor vayamos a nuestros boletines y veamos la decepción, hermanos. Todos hemos decepcionado alguna vez, o alguna vez alguien nos ha decepcionado. Todos hemos confiado alguna vez en alguien que ha terminado haciéndonos daño. Tras este episodio seguramente hemos dicho que nunca más volveremos a caer en el mismo juego. Solo estamos hablando de decepciones amorosas. No, nada más de ese tipo. Hay muchos tipos de decepciones, hermanos.
La decepción es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no cumplimos con las expectativas sobre un deseo o una persona. La decepción, si perdura, es un desencadenante para la frustración y más adelante, la depresión. Hermanos, incluso me encontré con un lugar en internet que era un lugar para decepcionados. Existen frases, decía este lugar, para expresar y compartir el dolor que se siente al quedar desilusionado o decepcionado después de un fracaso de amor o una falsa amistad, para tratar de aliviar las penas que dejan las mentiras y heridas que no se esperaban en una relación. Frases para decirle a la otra persona que te ha mentido, fallado o humillado, expresarle todo tu dolor y transmitirle lo que tú sientes. Supuestamente aquí venía una lista de frases que puedes poner en el Face o en cualquier grupo. Dice: te felicito, cada día me importas menos. Y venía una lista de frases, hermanos, que ahí vienen en el boletín, que usted puede ver, hermanos. Porque a veces, por lo regular, cuando la gente se decepciona, no quiere ver ni en pintura a la otra persona, o se aleja de la otra persona. Ahora yo quiero hablarles, hermanos, de que tengamos cuidado con la decepción. Y el primer punto, hermanos, que quiero que veamos es: padres, no decepcionen a sus hijos. Hermanos, vivimos en un mundo, hermanos, donde hay unos famosos emos. Esos emos significan tristes. Pero hay muchos grupos de jóvenes, hermanos, que ahora han optado por las drogas, han optado por el alcohol o alguna otra cosa. La mayoría de las veces nosotros como adultos los atacamos y decimos: es porque no sirven para nada estos muchachos de ahora, y empezamos a atacarles. Pero, hermanos, si nosotros vemos bien la vida, hermanos, muchos de esos jóvenes son jóvenes decepcionados, porque nosotros como padres en algo fallamos, porque nosotros como padres en algo nos equivocamos. ¿Sabía usted, hermanos, que con quien se case su hijo o su hija es un reflejo de la relación que tuvo en su casa? Si no me lo creen, pregúntenle al hermano Jesús Amaya, él es experto en esto. Pero, hermanos, nosotros tenemos gran culpa como padres de muchas de las decisiones que nuestros hijos han tomado, y la mayoría de las veces es porque les hemos decepcionado. Es porque ellos han visto que usted y yo no somos unos verdaderos cristianos, y a veces les decimos que vengan a la iglesia. ¿Y qué hace nuestro hijo? No solo se decepciona de nosotros como padres, sino viene la decepción siguiente. ¿Saben de quién más se decepcionan? Se decepcionan de la iglesia. Y muchos de nuestros hijos no quieren seguir a Cristo, ni quieren estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros les decepcionamos y les destruimos. Porque de alguna manera nosotros no nos portamos a la altura de un cristiano. Efesios 6:4, ahí viene la cita: a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces se nos olvida lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y ahí quise poner una lista de factores importantes que provocan a la decepción a nuestros hijos, hermanos. La falta de armonía matrimonial. No podemos decir que somos cristianos si con mi cónyuge yo no me la llevo bien, y mi hijo me está viendo y se desanima porque sabe que no hay una armonía en mi hogar. Un hogar cerrado. A veces nosotros queremos mantener nuestro hogar tan herméticamente que no les damos de libertad de nada a nuestros hijos, y el hogar está siempre bloqueado, tanto que nosotros disciplinamos mal, que es el siguiente punto. O el siguiente punto, somos regañones de más. Yo conocí un hermano que regañaba a su hija porque su hija escuchaba el radio, y cuando yo salía con él, íbamos en su camioneta, él prendía el radio para escuchar el radio. Y un día le dije: ¿por qué regañas a tu hija porque escucha el radio si tú oyes la techente a todo volumen? Entonces a veces pasamos a lo siguiente: inconsistentes con la disciplina, hermanos. Cada uno de estos puntos se puede hablar un sermón de cada uno, hermanos, pero voy a tratarlos muy superfluamente. La hipocresía, hermanos. A veces nosotros somos unos en nuestra casa
Y aquí en la iglesia somos otros. Y nuestros hijos ven eso. ¿Y qué sucede? No quieren nada con el Señor. No admitir que estamos equivocados. A veces como padres, ¿quién tiene la razón? Yo. Y te callas. Y si me equivoco, ¿qué pasa? Vuelvo a mandar porque yo soy tu papá. Y eso hace que nuestros hijos nos odien a nosotros y odien también la iglesia. El ser legalista. Hay una canción, hermanos, que a mí me gusta mucho. No me gusta cómo cantan estos amigos, pero me gusta lo que dice la canción. El grupo se llama Maldita Vecindad. Y a algunas personas les gusta. Este grupo habla en esa canción, hermanos, de que el papá se queja cómo se viste el hijo. Entonces el papá se descuida y el hijo va al sótano. Y cuando va al sótano, hermanos, saca una película de esas viejas del año del caldo y la pone en un proyector, hermanos. Y al momento de poner la película, ve al papá con el pelo bien largo, con una bandilla aquí, y la mamá y el papá son hippies o pachucos o no sé qué. Y la canción dice: hey pa, fuiste pachuco, también te regañaban. Hey pa, bailabas mambo. Y empieza a reclamarle el joven al hijo. A veces a nosotros como grandes se nos olvida que fuimos jóvenes y queremos decirle a nuestros hijos cómo se comporten. Pero hermanos, tengamos tolerancia, porque si estiramos demasiado la cuerda, ¿qué cree que va a pasar? La cuerda se va a reventar y su hijo lo va a odiar a usted, la va a odiar a mí y va a odiar a la iglesia. Y el día de mañana va a tener a su hijo en la iglesia. No, claro, tampoco le digo que la cuerda tampoco se la va a soltar demasiado, ¿verdad? Pero tengamos cuidado, hermanos. Pero no solo existen. Ustedes dijeron, jóvenes, qué fácil, ¿verdad? Mi papá me decepcionó ya. No solo existen padres que decepcionan a sus hijos, hermanos. También, punto número 2, hijos no decepcionen a sus padres. Éxodo capítulo 21, hermanos, y algunas citas que vienen ahí hablan de la relación entre padres e hijos. También, hermanos, a veces nuestros hijos nos decepcionan. Usted esperaba algo, esperaba que su hija se casara bien y le salió embarazada. Pasa. Usted esperaba que su hijo sea un buen cristiano y resulta de que le vive a hablar y no es un buen cristiano. También existimos hijos que decepcionamos a nuestros padres. Hace algunos días, una amiga mía se fue a estudiar medicina a Guadalajara. Entonces yo le decía a un tío de ella: ojalá y que de veras vaya a estudiar. Y me dijo: fíjate que pasó una situación. Le digo: ¿qué pasó? El otro día fui a la universidad y en la universidad me dijo el director de la escuela que le sucedió algo tremendo. A ver, cuéntame, le digo. Dice que llegaron los padres de familia y le dijeron al señor: venimos a checar las calificaciones de nuestro hijo. Y el padre de familia, el director de la universidad, le dijo: mire, no le diga nada a su hijo, mañana me trae a su hijo, quiero que venga usted y por favor venga su esposo, si no, no lo voy a recibir, para darle las calificaciones de su hijo. ¿Todo anda bien? Sí, dijo, pero quiero que estén ustedes dos. Al día siguiente, hermanos, venían en el carro el papá y la mamá y el hijo se empezó a poner nervioso, se empezó a comer las uñas de las manos, pero no dijo nada. Pasaron a la oficina del rector de la universidad y les dijo: siéntate. Se sentó en medio el joven y a los lados los papás. Hubo un silencio rotundo. El rector le dijo: yo no voy a hablar nada, quiero que tú hables con tus papás. Resulta que este joven, hermanos, todos los días lo llevaban a la escuela y lo dejaban en la mera puerta de la universidad y los papás se iban. ¿Y qué creen que pasaba, hermanos? Hacía un año, fíjense, que el joven no entraba a la universidad. Entonces no pasó ninguna materia, no tenía nada. Pero el rector le dijo: quiero que tú hables. Y pues el papá se indignó, la mamá se indignó y se hizo un problema grande.
¿No estará pasando eso con ustedes, jóvenes? ¿Cómo andan sus calificaciones? ¿Cómo andan ustedes con su vida? A veces nosotros decepcionamos a nuestros padres. Pero no solo existe la decepción de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, sino a veces esposos no decepcionen a su esposa. Vosotros, maridos, dice la palabra de Dios, ¿cómo debemos de tratar a nuestras mujeres? Hermanos, a veces la mujer es todo menos una esposa. Yo he estado con hermanos de la iglesia que tienen muchos años predicando y le dicen a la esposa: pásame el salero. Mujer, ándale, pásame el salero. ¿Y el salero dónde creen que está? Está aquí. Pero como es mi vieja y tiene que hacerme caso, me tiene que pasar el salero. A veces, hermanos, decimos que somos cristianos y cómo tratamos a nuestra esposa. La tratamos de una manera tan desagradable y fea. Y no solo eso, hermanos, que nos desencadenamos en las dos anteriores. Nuestros hijos nos están viendo. ¿Cómo tratas a tu esposa allá en lo oculto? ¿La has decepcionado? Dice la palabra de Dios, hermanos, que la esposa es como un vaso frágil. ¿Usted ha tratado alguna vez un vaso frágil? Un vaso. Hay que tener cuidado. Hermanos, fíjense que una vez me tocó salir de viaje y una hermana me dio unos como figuras de cristal cortado, ¿no? Y me las envolvieron en periódico, ¿no? Y le pusieron en una caja especial para que yo la llevara a ese viaje. Pero resulta que el maletero de donde yo iba a viajar, hermanos, agarró la caja y la aventó y yo no me di cuenta. Pues se estrelló por allá. Al momento en que llegué, yo le abrí, le di la caja a la hermana, la abrió, hermanos, ¿y qué creen que le llevé? Pues ya no era un cristal cortado, ya era un cristal quebrado, hermanos. Y a veces tratamos a nuestra esposa tan mal, que ya no es un cristal cortado, no es un brazo frágil, es un cristal quebrado. Le hemos roto el corazón y la hemos desgraciado, hermanos. Y seguimos aquí en la iglesia, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos tener cuidado cómo tratamos a nuestras esposas. Pero no solo eso, hermanos. Esposas, no decepcionen a sus maridos. También, hermanas, ¿cómo tratas a tu esposo? Dijo una muchacha, le preguntó a la señora, le dijo: oye, ¿y cómo te fue con el problema del otro día? ¿Ya estás mejor? Dijo: estoy de maravilla, mi problema se acaba de ir a trabajar. ¿Cuál creen que era el problema? El esposo. También, hermanos, debemos de tener cuidado. No solo existe la decepción de allá para acá, sino de aquí para allá o de ambos. A veces también existen las mujeres, hermanos, que yo me acuerdo que una vez fui a una congregación y pusieron al hermano a orar. La hermana estaba atrás y el hermano estaba adelante, hermano. Y se le olvidó al hermano que le tocaba orar. Y desde atrás le grita a la hermana: ándale, viejo, levántate, te toca orar. Este viejo no sirve para nada. Ándale, ándale. Delante de toda la congregación. Pues esa hermana se atrevió a decirlo, ¿verdad? Y lo dijo delante de toda la congregación. Pero a veces sabemos, hermanos, en la iglesia, que en nuestra casa cómo tratamos al marido. Allá en lo oculto, cómo nos tratamos. ¿Cómo le hablo a mi esposo? Muchas veces que yo quiero que mi esposa me respete, pero yo no la respeto. O a veces mi esposa quiere que yo la respete, pero ella no me respeta. Entonces tiene que haber un respeto mutuo. Si la mujer es brazo frágil, el hombre, hermanos, también es brazo frágil. O es un vaso frágil. Si la palabra de Dios dice que nosotros como hombres debemos de respetar a nuestra esposa, o la Biblia dice que la esposa respete al marido, es porque el hombre también le tiene que dar a la esposa. También le tiene que dar respeto. Muchas de las veces nosotros queremos respeto, pero no lo queremos dar. O queremos que mi esposa no me decepcione a mí, pero yo la estoy decepcionando a ella.
debemos de tener cuidado, hermanos. Y por último, hermanos, a mí siempre se me acaba el tiempo muy rápido, no sé por qué. Tengo como todas estas hojas es el sermón, hermanos, y apenas llevo una hoja. No decepcionemos a Dios, hermanos. En la parte última bien. No decepcionemos a Dios. A mí me gusta mucho. ¿Usted ha leído el libro de Job, hermanos? Yo no quiero decir que Dios presume, pero hasta cierto modo, hermanos, me gusta mucho cómo dice Dios. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el Señor empieza a hablar cosas buenas de Job, hermanos. Yo no sé, hermanos, pero si en lugar de decir Job, dijera la palabra de Dios, no has considerado a mi sierva, y ponga el nombre de cada uno de nosotros ahí, ¿qué diría de bueno Dios de nosotros, hermanos? Si en esa parte de la palabra de Dios, en lugar de estar Job, hermanos, estuviera el nombre de usted, y Dios dijera el nombre de nuestro hermano, y le dijera a Satanás, Satanás, ¿no has visto que mi hija, a pesar de que está enferma, viene a la iglesia? ¿Qué cosas diría Dios de nosotros? Que Dios dijera nuestro nombre y resaltara nuestras virtudes. O cuidado, hermanos, ahí en la Biblia también viene un tocayo mío, Alejandro. ¿Qué dijo el apóstol Pablo de Alejandro? ¿Sí han leído, hermanos? ¿Me han causado muchos? ¿No han leído, hermanos? Me han causado muchos males, dice la palabra de Dios. Hermanos, a veces, aparte de que decepciona a mis hijos, aparte de que decepciona a mi esposa, decepciono también a Dios. O viceversa, aparte de que mi esposa me decepciona a mí, decepciona a mis hijos, también decepciona a Dios. O también jóvenes, ustedes aparte de que decepcionan a sus padres, se decepcionan ustedes mismos, también decepcionan a Dios, hermanos. Debemos de tener cuidado cómo está nuestra relación con Dios. Todos debemos de tener cuidado, hermanos. Encontré un artículo, hermanos, que dice que no es la muerte lo que más asusta a la gente, es el llegar al final de la vida y darse cuenta de que nunca vivieron de verdad. O sea, hermanos, dice este artículo que la persona llega al final de su vida y a veces se decepciona. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de algo que no habían hecho. Se hizo un estudio en hospitales a 100 personas en su último instante antes de morir y se les preguntó: ¿hay alguna cosa a la que ustedes... Ay, ya me perdí, discúlpenme. Les preguntaron: ¿cuál es el mayor arrepentimiento de sus vidas? Ellos, la mayoría dijeron que no se arrepentían de lo que habían hecho, sino la mayoría se arrepentía de lo que habían dejado de hacer y se iban de esta vida decepcionados. Cuidado, hermanos, no te pregunto yo si alguna vez te han tumbado, porque yo sé que a lo mejor te han tumbado. ¿Alguna vez te han decepcionado? Yo sé que sí te han decepcionado. Yo quiero invitarte ahora a que te levantes, y si decepcionaste a tus padres, quiero que trabajes para que le devuelvas la sonrisa a tu papá. ¿Sabían, hermanos, que a Albert Einstein le dijeron que estaba loco? Albert Einstein, hermanos, si usted ve la vida de él, hermanos, él no podía leer, y llegó a leer hasta que estaba más grande de edad, y dijeron que era un niño que no iba a servir para nada. Y después, si usted ve la historia, hermanos, se dice que no ha llegado alguien tan inteligente como Albert Einstein. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un bello don de Dios, que es el don, hermanos, que tenemos en este momento, y ese don se llama tiempo. ¿Sabe por qué? Usted a lo mejor ahorita se acaba de dar cuenta que decepcionó a sus padres, o a lo mejor se acaba de dar cuenta que decepcionó a su esposa, o a lo mejor se acaba de dar cuenta que decepcionó a sus hijos o a su esposo.
nosotros tenemos un regalo, hermanos, que es el tiempo. Y si ahorita en este momento usted se acaba de dar cuenta que decepcionó a alguien, tiene la importancia y tiene el tiempo, hermanos, de enmendar ese daño. Ahorita tiene el momento de enmendar ese daño, hermanos. Te hago una pregunta: ¿tienes un sueño? A veces también nos decepcionamos nosotros porque no cumplimos algún sueño o algo. En este momento tienes la oportunidad de arreglar eso. Yo no sé cuál sea la decepción, yo no sé cuál sea el problema, pero si decepcionaste a tus padres, puedes enmendarlo. Si este semestre fueron unos burros jóvenes que sus calificaciones bajaron hasta el 5.0, dijo uno, este próximo semestre, ¿qué oportunidad tienen? A lo mejor un 6, ¿verdad? Pues no tienes un 10, pero de perdida puedes volverte a levantar. Hermanos, si todavía tienes a tu esposa a tu lado, tienes la oportunidad de trabajar con ella y de enfrentar ese daño que le hiciste. Hermana, si todavía tienes a tu esposo a tu lado, te voy a dar un consejo. Mañana temprano te levantas y le haces un huevito con chorizo y un chocolate y se lo llevas a la cama a tu esposo. Ay, los hermanos. No nada más es para los esposos, para las esposas. Hermano, toda la semana tu esposa te hace de comer y tú ¿cuándo le has hecho algo? Mañana, el lunes, levántate tú temprano y llévale el desayuno a su cama y verás que tu esposa va a cambiar. Muchas veces queremos que el otro cambie, pero nosotros no queremos cambiar. Hermanos, todos tenemos hoy en día la oportunidad de arreglar esas decepciones, de repararlas y de enmendarlas. Aún más, ¿has decepcionado a Dios? Levante la mano, ¿quién ha decepcionado a Dios? A veces no queremos levantarla, hermanos, pero yo sé que todos le hemos decepcionado. Y si a mí me dijeran, hermanos, que si has decepcionado a Dios, los dedos de las manos no me alcanzarían para decir cuántas veces he decepcionado a Dios, porque lo hacemos continuamente. A veces lo hacemos en plena conciencia, a veces lo hacemos sin conciencia, pero todos hemos decepcionado a Dios, hermanos. Quiero decirte que hay un ladrón en este mundo, hermanos, y ese ladrón se llama Satanás. Él quiere robarte la tranquilidad y quiere que estés decepcionado de la iglesia, decepcionado de Dios, decepcionado de tus padres y decepcionado de tu esposa o de tu esposo. Porque él sabe que si te decepcionas, ¿qué vas a pasar? ¿Vas a irte de la iglesia? ¿O vas a dejar a tu esposa? ¿O vas a dejar a tu esposo? ¿O vas a tener problemas con tus hijos? Y tu hogar va a ser destruido. ¿Y Satanás qué quiere? Eso. Satanás quiere destrucción. Él quiere hacerte daño. Satanás te dice, no se puede restaurar lo dañado. Satanás te dice, bueno, tal vez. Y a veces te quedas en un tal vez. Muchos de nuestros jóvenes decían, tal vez quisiera estudiar, y nunca estudian. Muchos de nosotros decimos, tal vez debería de hablar con mi esposa, y no hablamos. Muchos de nosotros decimos, tal vez debería de reparar el daño que le hice a mi esposo, y no lo hacemos. Cuidado, hermanos. Cuidado porque no nos vaya a agarrar nuestra vida y se nos acabe en el tal vez debería de ir a la iglesia. En el tal vez, dijo nuestro hermano Jesús Amaya, tal vez debería de leer la Biblia y no la leamos. Hermanos, otra de las capacidades que Dios nos dio es una capacidad hermosa, que es aparte de la capacidad que tenemos para reparar un daño, es la capacidad que tenemos de cambiar, hermanos. Si yo le preguntara a alguien hace 18 años, hermanos, o más de 25 años, si Dios le dijera a alguien que yo iba a estar en un púlpito, hermanos, y que iba a estar predicando la palabra de Dios, ese alguien se iba a reír y posiblemente iba a decir, ese niño que anda limpiando vidrios, ese niño que anda en las calles todo sucio, no creo que ese niño va a morir con drogas, porque a sus tíos los han matado con balazos en la cabeza por andar en las drogas. Ese niño va a acabar igual que nosotros, de drogadito, o va a acabar borracho,
o va a acabar de una manera muy desafortunada como la mayoría de nosotros estamos acabando. Mas sin embargo, hermanos, Dios cada segundo me ha dado una oportunidad para estar aquí. En un instante, hermanos, todo puede cambiar, pero ¿sabe cuándo puede cambiar? Cuando usted quiere. Si no, su matrimonio va a seguir igual. Si no, ustedes jóvenes van a seguir igual. Y el día de mañana todos van a llegar a la universidad y usted no va a salir de la primaria. Sí, y tenemos todas las oportunidades, hermanos. Yo no terminé la preparatoria y hace poco la terminé. Yo no estudié en la universidad, hermanos, y hace poco hice la ficha de la universidad. Y muchos jóvenes no quedaron y yo sí quedé, hermanos. Y es para mí una alegría tan grande. Cada momento, hermanos, Dios nos da un instante de tomar en nuestras manos nuestra vida y hacer algo mejor. ¿Quieres seguir igual? ¿Quieres seguir igual, joven? Hermana, ¿quieres seguir igual con tu marido? Hermano, ¿quieres seguir igual con tu esposa? Hijos, ¿quieren seguir igual? Yo creo que todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Voy a terminar con una pregunta que ya se las he hecho muchas veces. Pero a mí me gusta mucho hacer esta pregunta. Mírate, mira tu vida, mira tu cuerpo, mira tu manera de vestir, mira tu manera de hablar, mira tu manera de comportarte. Y te voy a preguntar, ¿esa es tu mejor mención? ¿Eso es todo lo que puedes dar? ¿Esas son tus mejores calificaciones? Cuando entré a la preparatoria, hermanos, pues decían, como ustedes lo vieron en la secundaria, hermanos. Y yo hacía como 17 años que había dejado la secundaria, hermanos. Y pues de todo lo que veíamos yo no entendía nada, hermanos. Y mis primeras calificaciones no fueron, eran 8, eran 7. Y me acuerdo que el director se acercó y me dijo, ¿cómo le está yendo? Y le dije, me está yendo de la patada, porque no entiendo nada. Es más, creo que voy a abandonar la escuela. No entiendo nada. Aparte llegaba bien cansado, ¿no? Llegaba bien dolorido. Y todo lo que enseñaban en la escuela, hermanos, yo no entendía nada. Y los jóvenes de ahí son tremendos, ¿no? ¿Saben cómo me decían? El abuelo. Era el abuelo de la escuela, ¿no? Varios me dijeron, no vas a poder terminar la preparatoria, no vas a terminar. Me acuerdo que el director me dijo, ¿y cómo anda? Le digo, pues bien, Entonces, hermanos, yo batallaba mucho. Todos los jóvenes por lo regular, pues, saliendo se iban a lugares, a fiestas, y siempre me invitaban. No, pues yo tampoco no podía ir porque tenía que regresar a mi casa. En varias ocasiones, hermanos, me llevé a Alejandra a la escuela. Iba conmigo a la escuela, hermanos. Y en una ocasión, hermanos, me pasó algo tremendo, hermanos. Estaba en la clase, hermanos, y me quedé dormido en el salón de clase. Me acuerdo que golpeé con la cabeza en el escritorio, hermanos. Y todos los del salón se burlaron, hermanos. A mí me dolió demasiado eso. Y me acuerdo que se empezaron a reír, empezaron a burlarse de mí porque me había quedado dormido, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, que el maestro guardó silencio y les dijo, quiero que vean a Alejandro. Alejandro tiene su hija, la trae aquí a la escuela, ahorita acaba de salir de trabajar y sigue adelante, hermanos. A los 3 meses, hermanos, me habló el director y me dijo, ven para acá. Y me dijo, usted me mintió. Le dije, ¿por qué? Usted tiene puros 10. En todo el ciclo, hermanos, mis calificaciones cambiaron. Yo dije, yo tengo que estudiar. No entiendo nada, hermanos. Las matemáticas, nada, hermanos. De historia menos. La historia se va modificando, hermanos.
A mí me habían enseñado una cosa de la historia y yo no sé qué pasó, pero en la preparatoria te enseñan otra cosa. Aunque la gente te diga que no puedes, hermanos, tú puedes cambiar, tú puedes salir adelante, tú puedes ser mejor, tú puedes cambiar esa decepción en sonrisa, hermanos. Y el día de mañana que venga tu esposa feliz de venir a la iglesia, el día de mañana que venga tu esposo contento de estar en la iglesia, el día de mañana que tú como hijo también vengas feliz, que el día de mañana yo te vea y seas un ingeniero, un arquitecto, alguien bueno en la vida, que el día de mañana, hermanos, no sigas igual, toda la gente sigue igual, hermanos. ¿Sabes cómo vas a seguir igual? Haciendo lo que haces. Síguele, vas a seguir igual. Pero hermanos, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dice, hermanos, cuando habla de la transformación del cristiano, habla del proceso de gusano en mariposa, hermanos. Yo con toda certidumbre les puedo decir que yo era un gusano, hermanos, y Dios ha hecho algo hermoso en mi vida. Hermanos, nosotros podemos ser gusanos y de ese gusano Dios puede sacar algo hermoso, pero si tú lo quieres, Dios no va a hacer nada. ¿Se acuerdan la vida de Job? ¿Usted la ha leído? Todo lo que le pasó, todo lo que le destruyeron, incluso estaba en una enfermedad que posiblemente era incurable y mortal, que todos dijeron, Job ahí quedó. Y dice la palabra de Dios y termina la palabra diciendo que Job tenía las hijas más hermosas de todo Oriente, hermanos. Y su postrer estado vino a ser mejor, hermanos. Dice que Job cambió su vida y todo cambió. Yo no sé en qué situación estés ahorita. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia situación, pero esa situación la puedes voltear y cambiar en algo mejor. Cuando me casé, hermanos, yo veía un matrimonio que me llamaba la atención y nunca lo he dicho y ahora lo voy a decir. Es el matrimonio del hermano Jesús Amaya y la hermana Trenza. Por lo regular, cuando uno se va a casar, tiene que escoger a alguien de confianza para que firmen. Y yo escogí al hermano Chuy y a la hermana Trenza para que firmaran cuando yo me casé. Y hace poco celebraron sus años de matrimonio. Algunos de nosotros, hermanos, somos ejemplos para otros. ¿Qué pasaría si el hermano Chuy y la hermana Trenza no hubieran festejado sus años de matrimonio? A lo mejor me hubieran decepcionado. Pero hermanos, alguien nos está viendo y nosotros podemos decepcionar o darle aliento a alguien más en nuestra vida. Así es que sigamos adelante, cambiemos, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar y de voltear esos 5 como los que yo tenía en 10, hermanos. Si es difícil, te va a doler, te vas a caer, te vas a tener que desvelar, vas a tener que hacer muchas cosas, pero se puede, hermanos, se puede. Amén. Algunos no dijeron amén muy convencidos, pero es porque a veces no queremos cambiar, hermanos. Así es que, hijos, no decepcionen a sus padres, échenle ganas. Padres, no decepcionen a sus hijos. Hermanos, no decepcionen a su esposa. Hermanas, no decepcionen a su esposo. Y por último, hermanos, no decepcionemos a Dios. Porque si decepcionamos a Dios, hermanos, y en este momento el Señor viene por su iglesia, va a pasar lo que pasa en un corito. Cuando al cielo lo llegue ya y esté con mi Jesús, pues no vas a estar con el Señor Jesús, hermano. Que Dios te bendiga.